Invisible Experts Podcast. Bueno, pues vamos a empezar nuestro nuevo episodio de este podcast de Invisible Experts en español, y hoy tenemos el placer de conversar con Cécile Pompey. Cécile es una experta en sostenibilidad y ha trabajado en numerosas empresas. Nos conocimos hace bastantes años en Londres y ha sido un encuentro después de muchos años y de algún contacto, alguna conocida en común que hemos querido retomar, y a través de este podcast la verdad que tengo muchas ganas, Cécile, de escucharte, de que nos cuentes tu experiencia. Ya te he comentado antes que bueno, la idea del podcast es conectar un poco toda la trayectoria personal, ¿no? De ti como persona, desde la niñez hasta donde estás ahora, y de cómo eso ha influido en los valores, en la persona que eres y en tu trabajo, a qué te dedicas, qué haces, digamos, cuál es el propósito, ¿no? El propósito de vida que se conecta con la parte laboral, ¿no? Yo sí que creo en esta importancia de cómo nos podemos conectar para poder, digamos, tener un impacto mayor y estar más contentos, ¿no? Con nuestro ambiente. Entonces, bueno, pues quería conocer un poquito sobre ti y... primera pregunta que te quería hacer, Cecilia, es que nos cuentes un poco sobre ti, ¿no? Sobre tu experiencia, tu formación y cómo esto te ha llevado al mundo de la sostenibilidad, el cambio climático, el por qué has llegado allí. Sí, bueno, creo que como todos, un poco de random. Pero que ya aquí, creo que de hecho no había mucho hasta que empecé en Business School en Francia. Y en este momento yo estaba muy cercana de, no sé, un profe, yo creo que lo caía bien porque era el mix de la chica que participa mucho en clase, que es chistosa y que además trabajaba mucho, que no hay, que no hay mucho este niche. Y entonces él tenía una práctica por hacer, un internship, ¿no? Una práctica, y me mandó en Europa Central, un año. Y al final del año me quedaba 3 meses. Y yo, era el momento, los primeros años fuertes de Mohammed Yunus y de Grameen Bank y todo eso, y lo había escuchado, pero muy de lejos, y dije, me voy a comprar libros, ¿sabes? En este momento que te buscas qué voy a hacer de mi carrera. Y súper random, yo estaba en Eslovenia, de hecho, y empecé a leer los libros, dije, mira, qué interesante, y me sobraba 3 meses antes de reempezar la escuela. Y dije, bueno, hay dos opciones, o voy a ir a Francia a hacer que, no sé, o, y ahora que he viajado, porque el internship, la práctica era un año entre Eslovenia, Eslovaquia, Czech Republic, como todo eso, entonces, o intento seguir un poco viajando, pero voy a buscar como definir más lo que quiero hacer. Y no sé cómo, la verdad, cómo. Y entonces me dije, no sé si me escucha así, a veces se corta. Sí, te escucho, sí. Y entonces dije, bueno, va, y yo compré un billete y me fue como el día siguiente, literal, a Perú. Tenía 19 años, no sé qué me pasó. Llegué allá, hice el voluntariado y me gustó, creo que me gustó mucho, pero dije, bueno, yo era como, creo que era profe en clases de inglés, de no sé qué, hacía unas cosas con niños de la calle. Y no sé, me gustó mucho y dije, mira, ser profe no es mi propósito por este momento, pero me gustó la forma de tener mis valores alineada. Y ahora me doy cuenta como que también, por venir de una familia que tiene valores muy fuertes, todo se alineó. Entonces regresé en Francia tenía que estudiar un año más y busqué mucho el tema. Busqué. No había mucho en este momento. La verdad, todos estaban aplicando para bancos o consultorías o, ¿sabes? Pero yo estaba muy segura y había el tema de microfinanza era el más visible Ujú. porque eran los primeros años. Entonces dije, bueno, ya. Y la verdad, para tener mi primer trabajo, yo buscaba y obviamente con ninguna experiencia nadie te recluta. Entonces yo literal creo que acosé dos, tres personas de un banco de microfinanza en Europa hasta que me dieron la entrevista. Y eso con unas empresas y una me dio y me dijo que si quieres, hay un Graduate Training Program en Albania, vete. Y yo me fui también el día después, como así en Albania sola, pero había vivido en Europa Central, entonces me sentía más como cómoda. Me fui
Y después de unos meses me di cuenta, graduate training súper, el banco súper, pero la verdad yo no soy para trabajar en un banco. Es un Ujú. banco de microfinanza, obvio microfinanza, pero es un banco. Y en Europa Claro, más es mesofinance o algo así. Y entonces yo dije, no, no es exactamente eso, déjame ver más. Y también me puse a buscar, y había una empresa australiana, no sé cómo la encontré, hacíamos research en newsletters y cosas así, y escribí al CEO y le dije, yo quiero trabajar para ti, y right place, right time. ¿Sabes? Es todo eso en la carrera, todo eso en la vida, de hecho. Y el chico me dijo, bueno, el hombre me dijo, bueno, estoy buscando a alguien justo para abrir India. Tú has pasado mucho tiempo en India por estudios, por práctica, etcétera. Ven, mucho tiempo era 6 meses. sí, Eh, claro. en este momento había viajado para hacer mi primera práctica en India un año antes. Entonces dije, voy. Y, y no sé, encajamos súper bien. Y entonces me dio mi primer trabajo, pero así de total casualidad. Me mando de hecho a China a visitar la fábrica y yo pensé, voy a China sola, tengo 20 años, nunca he ido para hablar con alguien que conocí online, que es el CEO, según él, pero así. Y me fue súper bien y me dijo, tú puedes abrir India para nosotros. Y ya, y fueron como, y era una empresa súper reconocida en este momento que era más startup, pero en cambio climático y impacto social. Y hacían energía solar, pero en microkit para poblaciones más, bueno, sin acceso a energía, ¿no? Entonces, microsolar. Y a él le interesaba mi perfil porque había trabajado en microfinanza y veían que para vender estos sistemas de energía solar se podía combinar la microfinanza. Entonces, a él le interesaba un joven así súper motivado que tenía experiencia de microfinanza. Y entonces me mudé a Delhi y ya empecé. Y súper bien, de hecho la empresa creció muchísimo, entonces fue súper para mi carrera porque súper visibilidad y como yo estaba la única en Asia, los 2 primeros años muy enfocada en India, pero después en toda Asia, ¿no? Entonces yo pasaba unas semanas en Indonesia, Philippines, como cubrí todo y súper interesante. Y como trabaja muy cercana con el CEO, aprendí un montón. Y eso fue como llegué, ¿sabes? Es muy interesante porque hay unas cosas, tienes unos objetivos y un día, hopefully, estás como en el right place, right time. Y así Ujú. empiezas, ¿no? Y todo empezó, Muy bien, claro. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. sí, Se está conectó, muy, se conectó un poco todo, claro. sí. Eh, Te iba a preguntar, ¿cómo nos contabas antes que, bueno, pues que trabajaste en cambio climático, has trabajado, ¿nos puedes contar un poquito, bueno, a partir de ahí, hacia dónde fuiste y qué es lo último que has hecho, digamos, ¿no? O sea, cómo ha sido un poco como la trayectoria, un poco que te ha Sí. llevado un poco la vida, ¿no? Que creo yo que Mm. vamos viendo. Sí, hubo dos, digo, yo lo veo mucho hasta ahora en dos capítulos. Hubo la primera parte que yo vi en India y era mucho como me especialicé un poco en países emergentes, se decía en este momento, Ajá. y en trabajos más operacionales. Entonces yo hice mucho business development, como proyectos, etcétera. Y esos fueron mis primeros años. Entonces, con esa empresa australiana, Barefoot Power, me quedé 5 años, creo. Y cuando hicieron, y el último año hicieron un cambio de CEO, me mandó a Kenia, entre Kenia y Uganda, a vivir un año y pico para buscar a dónde me van a mandar después. Pero como yo estaba muy cercana del último CEO, no funcionó bien y nos separamos con la empresa. Y entonces yo pensé, wow, tengo 20, no sé, que tenía 27, algo así, puedo ir donde quiero. Y busqué un poco y pensé, wow, puedo ir a Brasil o a Sudáfrica, algo así. Yo dije, bueno, voy a probar. Y empecé en Sudáfrica y conocí una de las mejores empresas social que vi, que se llamaba The Clothing Bank en Cape Town, y me total enamoré del proyecto, pero también de la CEO, que sigue un gran mentor y una inspiración, bueno, de hecho son dos. Entonces, terminé así y empecé un proyecto para ellas. Entonces, ellas tenían una empresa social y yo empecé como una nueva r- no sé, sí, una nueva rama de la empresa, ¿no? Una nueva cosa. Entonces, ellos hacían
training de mujeres emprendedoras en los townships. Y yo hice la parte microfranquicia, Ujú. como cuando están capacitadas para ser emprendedora, como les doy un trabajo un poquito ya hecho. Y eso me fue súper, súper bien. En Sudáfrica, como me gustó mucho, mi jefe era todo, y yo creo que eso es un mensaje para los jóvenes, como busca a alguien que sí te va a empoderar, como te va a enseñar cosas, te va a crecer, a hacer crecer. Entonces fue súper interesante y de esto yo estaba enamorada, entonces tuve que ir a Londres un rato, donde conocí, entonces te puedo decir, hace un buen de algo como 10 años. Claro. Y en Londres me cambió un poco porque allá trabajé más del lado de fundación y no me gustó tanto como vivir en Kenia, en todo y estar muy hands-on en los proyectos. Y esto fue donde terminó un poco el primer capítulo y tuve unos años de, bueno, un año o dos de transición. Entonces trabajé un poco en tech para un año en Mozilla, Firefox. Trabajé un poco en diferentes cosas, en una enorme telecomunicación, pero también hice mi propia mini empresa que era coaching de gente en transición de carrera. Y entonces hice un poco como muchas cosas unos años, porque cuando estás en transición tienes que probar cosas. Y al final de eso, y es donde Ujú. el segundo capítulo empezó, un amigo, un súper amigo de hecho, también que viajaba mucho por India, por Sudáfrica, me llamó desde México y me dijo, mira, hay un trabajo súper, es para ti. Y están buscando a un COO o interim CEO de una empresa en México, ven. También me fui muy rápido. Parece que son muy inestable, pero no, fue todo momentos de vida que es buen momento, buen todo. Y entonces me fui a México. Y aquí el capítulo cambió porque yo pensé que iba a hacer lo mismo, que es países emergentes, operaciones, pero terminé que piché el CEO de una empresa excepcional, Sistema Bio, y él buscaba un Chief of Staff. Y yo pensé, bueno, Chief of Staff es operación, es un poco lo mismo que hice antes, etcétera. Pero lo que no habíamos entendido también en este momento es que el Chief of Staff era mucho más un Chief People Officer, entonces directora global de recursos humanos, que otra cosa. Y entonces me caí en recursos humanos y por mi empresa de coaching lo vendí que lo podía hacer. Lo dije, yo hice coaching, tenía mi propia empresa de coaching, Claro. en recursos humanos lo sé hacer. Bueno, ahora con experiencia les digo, por favor, no Ujú. es lo mismo. Pero en este momento, con toda la confianza fui. Y también, right place, right time, super CEO, super equipo. Y entonces terminé en el equipo ejecutivo, entrando al equipo ejecutivo de una super empresa cambio climático y social entre México, Kenia, India, Colombia. Entonces también por eso tenía la experiencia que querían, que buscaban. Claro. Y eso fue el cambio, es que era mucho más en recursos humanos. Y en este momento había 150 personas en la empresa entre los 4 o 5 países. Y dentro Wow. de 5 años pasamos a 1.500, un poquito más, un poquito más. ¿Y cómo se llama la empresa? Por ese, por esa- Sistema bio, sistema bio. Y Vale. súper, como hacen, vendemos biodigestor. Un biodigestor es un sistema con una membrana que te cambia, no sé cómo decir, lo digo de forma caca de animal, Ajá, sí, de sí. los que los productores usan para tener biofertilizante y energía renovable. Biogás que te puede dar energía, ¿no? Y entonces, súper, la empresa crecía un montón, de hecho ahora va súper bien la empresa, etcétera. Entonces, me fascinó, pero ves, los dos capítulos, primer capítulo era mucho más como que países emergentes de operación, voy probando, etcétera. Y hubo este momento que también un poco de suerte, que me vendí a alguien que vio algo en mí y que terminé en recursos humanos y dije, perfecto, ahora tengo no es una nueva pasión, creo que recursos humanos es una mezcla de operación y de people, pero fue como mi gran historia Ujú. de amor. Entonces me gustó mucho y eso O fue sea, te cinco encantó. años. Eso fue la experiencia que más te gustó, ¿cierto? No, Sí. sí, de hecho me quedé en recursos humanos, como me enamoré y ya, y estaba Chief People Officer, entonces directora global de recursos humanos, y me fui cuando teníamos, no sé, 1.500, 2.000 gente, porque yo quería regresar a Europa. Creo que el COVID nos cambió un poco a todos, la chip, y yo Claro. pensé, es diferente cuando dices, yo estoy a 12 horas de avión y además trabajamos en cambio climático, no quiero tomar tanto el avión, si pasa algo con mi familia, ¿qué va a pasar?
Entonces yo creo que tenía casi 40 y dije, bueno, ya es tiempo. Ujú. Y buscaba un poco en Europa y por diferentes razones Barcelona funcionaba bien y entonces me mudé aquí en Barcelona. ¿Y desde cuando estoy haciendo fractional, entonces es como una consultoría de recursos humanos, a startups y scale-up en Europa, bueno, o global, de hecho, eso he trabajado con muchas empresas muy global, en cambio climático e impacto social. Sí, Y te iba a preguntar, y bueno, que la consultoría no es, pero sí te gusta porque, bueno, estás como en la transición, ¿no? De consultoría, que está guay, porque toda la experiencia que tienes además la puedes transmitir ahí. Entonces, hay muchísimas empresas que necesitan, ¿no? Digamos, toda esa exacto. trayectoria, sobre todo internacional, de conocimiento y en este área tan fundamental. Te quería preguntar, ¿qué consejos darías a personas que buscan alinear el desarrollo profesional con un propósito sostenible? Esas personas que buscan como un balance, ¿no? Entre... Total, total. Hay muchas, de hecho. Yo creo que es difícil para mí porque para mí es obvio. Y escuché un podcast hoy por la mañana que decía, no buscas ser ecológico a ti, como no buscas, buscas ser feliz. Claro. Y me gustó, porque la verdad yo creo que es eso. Entonces, hay mucha gente, te voy a decir, hay mucha gente que me pide consejo para tener estas carreras en impacto. Y yo les digo, ¿por qué no han empezado? No, ¿por qué? Porque entonces es más, define lo que priorizas y cada quien, y si en su momento porque tienes niño, lo que sea, es ganar dinero, tener paz, está bien, pero lo que es importante es definir en qué momento qué quieres y probar cosas. Entonces, yo creo que la gente que me pide consejo, digo, ¿por qué no pruebas cosas? Y yo escucho un montón de excusas y el único consejo que tengo es, tienes que probar, tienes que... Hay muchas cosas por hacer en cambio climático, en impacto social, en asociación, en ONG, hay un montón y hay espacio para todos. Entonces, pero ¿qué? Pero vengo de marketing en tobacco. Ok, bueno, entonces, no sé, buscas algo al lado, en algo local que ayudas, que te va a construir la experiencia que necesitas para poder entrar. O propones consultoría y ¿por qué no gratis un rato? No recomiendo trabajar gratis nunca, pero sabes, ayudar un rato. O sea, yo creo Mm. que más que todo es probar cosas y no seguir pensando en qué podría hacer forever. Empezar Sino a probar actuar, cosas. Ajá, actuar, actuar. Actuar, actuar. empezar, arrancar algo y cada vez que abres una puerta hay 1000 ventanas que se abren. Entonces, alinear el propósito es actuar como lo demás, hazlo. ¿Y por qué no? Y lo Me- segundo creo que veo mucho es no idealizar. Creo que hay mucha gente, ahora es un poquito diferente, pero hay mucha gente por la crisis global que vivimos que viene al sector porque idealiza y dicen, "Oh, sí. si trabajo en eso, todo se va a resolver". Yo he visto, yo trabajé solamente en cambio climático e impacto, hay muchas empresas con CEO horribles y existe, Ujú. que vas a trabajar muchísimo, etcétera. Entonces, sí, obviamente trabajas para algo bueno, bueno, pero yo creo que no idealizar tampoco. Es más definir tú qué quieres, actuar con eso y no idealizar un sector tampoco. Y si estás un poco perdido y vienes al impacto social, está bien, pero quizás lo que te haría feliz es ser profe. Y es Ujú. genial ser profe, es el más impacto que puedes tener. Entonces yo creo que es más como no idealizar y buscar lo que realmente te haga feliz a ti, no lo que piensas, lo que socialmente. Yo creo que el panadero es súper social también, hace pan para todos, muy bien. Ujú. ¿No? El Exacto. jardinero, todos. Entonces, realmente busca lo que te gusta y si lo anidas bien, yo recuerdo mucho estar invitada en un speech en mi escuela Ok. y me impactó mucho porque el chico a mi lado era de JP Morgan. Pues imagínate, y nos volvimos muy amigos en 10 minutos. Y pasa que llegamos al panel y yo hablo primera, que hiciste de atacar, yo cambio climático full, etcétera. Y él pasó después, dijo, bueno, yo soy JP Morgan, ayudo a los ricos a ser hasta más ricos. Pero el chico dijo que él lo que le fascinaba es ser buen manager. Y realmente cuando hablabas con él, te dabas cuenta que su propósito muy grande es crecer a la gente, crecer a los jóvenes, enseñarlo cosas, etcétera. Y yo dije, ok, mira, ser
estar en JP Morgan no es social, no es. Pero la verdad, si eres un super manager, que impactas a la gente, que les haces feliz, que les hace crecer, que les hace decir cuando están enfermos, no, vete a casa. O si su mamá está mal, no, tienes que estar con tu mamá. ¿Quién dice que no es impacto eso? Ujú. Entonces siempre me quedé muy impactada de hecho nos quedamos en contacto y yo creo que todo está bien si buscas estar feliz y no y hacer cosas positivas para tu ambiente, impactar positivamente el ambiente, ser buena persona. Buscamos ser buena persona y ya. Yo creo que Exacto. no hay que impactar todo el mundo, es salvar la gente del no sé qué, no, buscar ser buena persona en Ajá. tu entorno y ya. Es suficiente y es lo más importante. Sí, como siempre dicen, ¿verdad? Siempre al principio es pues eso, donde tú puedas crear el impacto, ¿no? Con tu familia, tus amigos, en tu Sí, entorno laboral, en tu sí. trabajo. Si puedes hacer feliz a un compañero de trabajo que tiene un día malo y le puedes ayudar, lo que sea, ¿no? Lo importante es ese trabajo colaborativo y esa empatía. Te iba a preguntar, ¿cómo ves la evolución de la innovación social en estos años y hacia dónde vamos y qué papel va a jugar el tema, la temática de sostenibilidad? Bueno, ¿Hacia dónde? estos días es una prueba, especialmente esta semana, lo veo tremendamente difícil la Sí, ha sido pregunta. complicado, la verdad que sí. Estamos en momentos moviditos. Moviditos, movidotes. Em, yo veo que veo mucha gente muy atraída por el sector, porque hay unas razones, creo. El sector cambió porque primero era un poco la vibra ONG, que todos los apasionados venían y súper. Y ahora se profesionalizó mucho, creo, desde unos 10 años, diría, y hay muchas startups muy cool, que no son ONG, que son en cambio climático, en impacto social, súper cool, súper profesional, etcétera. Entonces se profesionalizó mucho el sector, sí, este mundo en general, que tiene submundos también, ¿no? Hay agri, hay energías renovables, hay educación. La gente me dice, yo quiero trabajar en impacto. Mira, definímelo porque hay de todo aquí, ¿no? Y de todos trabajos. Entonces se profesionaliza un montón. Yo creo que también ahora, porque mucha gente está muy miserable por diferentes razones, atrae a mucha gente lo que lleva a innovación, pero también porque ya hay dinero. Antes no Ujú. había tanto, creo. Antes yo vi, hay muchos muchos fondos de impacto, fondos de inversión social, etcétera, y desde un tiempo, ¿eh? No es reciente, entonces es un poquito más visible, creo. Y estos efectos hacen que también se profesionaliza un montón, que hay opciones, que hay empresas que se ven súper decente, que puedes decir a tus papás, ya trabajo en esta empresa, que no tienen miedo los papás. Entonces yo creo que ya se vuelve una empresa como una opción súper viable. De hecho, trabajaba en una super startup este año en, y en español, en carbono, bueno, en captura de emisión de carbono. Ok. Y los jóvenes que entraron como partner, ellos dijeron que no a los McKinsey para estar. Entonces eso es un gran cambio, creo, y eso viene. Al mismo tiempo, siendo en recursos humanos, veo a mucha gente middle age, entonces 40, que quiere cambiar, que vienen de tech, pero que ganan tanto que nunca pueden cambiar. Dicen que sí, que el dinero no importa, propones un salario. Es que es tentativo, ¿no? Para ellos el seguir en esa Sí. carrera. Pero ¿a Eh, dónde va hoy en día? No te sabría decir porque hay cosas que pasan en los Estados Unidos que no sabemos. De hecho, yo no me considero parte del global development, entonces yo no me considero parte del mundo de ONG y puede ser ujú. que este mundo va a cambiar mucho, pero creo que en el mundo de startup, de cambio climático, va a seguir. Hay tanta demanda, tanta necesidad. Yo lo Exacto. veo siguiendo, profesionalizando, lo cual, porque yo lucho tener trabajo ahora, es porque yo estoy buscando mid-size. Y hay muchas startups, pero mid-size no hay, por ejemplo, no hay tantas. Claro. Pero eso yo sé que va a cambiar. Hay unas que ya veo.
Y es esto, ¿no? Va a cambiar, se va a profesionalizar, va a crecer el sector. O sea que tu proyección es que estas startups van a crecer y se van a profesionalizar más, van a... Sí, Sí, sí. Es como el mundo de tech, es como todos los mundos, sí. sí, 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 sí. Pero ahora es un Eh, poco temprano. Ahora hay mucha innovación, hay muchas startups y vamos a ver a dónde va. Ujú. En el contexto de España, ¿cómo ves el sector? Aunque estoy aquí, te voy a decir que no he trabajado mucho con empresas españolas. Mi impresión, que es muy poca informada, es que sí hay un sector asociativo, ONG, que como en todo en Europa está fuerte, etc. Pero en startups, para mí en impacto, no veo mucho. Por unas razones, ¿no? Primero, creo que hay muchos de estos jóvenes en países del sur que están en Londres, entonces la innovación está en Londres, ¿ya? Sí, Londres, París, Berlín. Entonces, yo creo que es importante, esperamos todos que con el Brexit los jóvenes vengan para motivados van a aquí. regresar, pero no Sí, hemos visto, yo tengo muchos amigos italianos que regresan, etc. Yo aquí veo mucho como empresas muy tradicional. No te digo a comparación de Francia porque no he trabajado en Francia, pero a comparación de lo que veo en el mundo, mm, España para mí está muy tradicional, es muy sí. tradicional. Entonces, startups sí viene, pero ayer me decían, no, no, sí, hay inversión en impacto aquí. Y dije, sí, 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 hay 3 fondos. Ah, ok. Ok. Ya, Entonces viene, pero, por ejemplo, Barcelona, yo me mudé hace 2 años y veo que cada año hay más. Entonces, va veo cambiando la mucho, cosa. va Sí, sí, cambiando. sí. ¿Hasta dónde? No te sé decir, porque yo soy muy negativa sobre el cambio climático en España, pero Ya, puede ser que eso, lo que pasó en Valencia es muy interesante, porque va a generar que la gente cambie el chip y dice, ya tengo que hacer algo, no hay más tiempo. se plantee cosas, exacto. Eh, entonces yo tengo mucha fe, pero a comparación de Europa, yo veo mucho más innovación en Nordics, Londres, Sí, claro. Sí, sí, sí. que Italia, Portugal y España. Perdón, y Francia quizás esté en el medio, no lo sé bien, No, pero... no, sí, en el país mediterráneo vamos un poquito como para... Y yo creo que también una cosa que a nivel global, Asia, ¿no? Yo creo que Asia está muy... Yo este verano estuve en Malasia y en Indonesia y bueno, Mm, yo he estado conectando, trabajando con organizaciones de innovación social allí y veo que se está moviendo súper muy pila, bien. Entonces, súper una pila. mirada hacia hasta Asia creo que vendría muy bien, ¿no? A este contexto. Ujú, ujú. Porque sí, se ve un nivel de innovación, de desarrollo muy De grande, muy energía. grande. Increíble, con muchas ganas también de innovar, de hacer Sí, cosas y está pasando cosas muy interesantes, así que yo creo que sí, para conectar, ¿no? Un poco con otros mm, sitios. Quizás, por ejemplo, el sí. contexto de España ha sido muy mediterráneo, Latinoamérica, quizás escasamente, pero le falta un poco como abrirse, ¿no? Un poco al mundo. Mm, Por el tema del mm, idioma, puede ser, pero bueno, yo creo que eso tiene que poco a poco empezar a cambiar, porque sí que creo que si nos movemos hacia otros lugares, empezamos a trabajar más en contacto, va a ir la cosa muchísimo mejor. Ujú. sí. De hecho, una cosa, por ejemplo, yo mido mucho los líderes y aquí no he visto muchos líderes de startup que digo, "Oh, no debería ser. No Ujú. y yo recuerdo cuando vivía en México, porque viví 5 años, todos los inversores decían, ahora estamos bajando un poco los fondos en Latinoamérica porque hay mucho más por invertir en Asia y África, y entonces dejaban un poco el continente latino. Y tengo la impresión que España es casi así. Hay dinero, el dinero viene de... Aquí tengo la impresión que el dinero viene de familias muy tradicional, muy viejas, y entonces no es lo mismo que realmente una empresa así X y que invierte en lo que funciona. Es mucho más, sí, tradicional, como patriarcal, y entonces también la inversión va a otros lugares, ¿no? Sí, mucha empresa familiar, ¿no? Sí. Muchas, muchas. Mucho de... Sí. Pero lo que tienen de bueno aquí es que son, si miras lo que pasa en Europa, creo que aquí son demasiado social. Hay algo aquí que podrían usar muchísimo. Ayudan mucho más la colectividad, etcétera. Entonces, no sé, yo creo que hay potencial. Eh, si yo fuera los jóvenes ahora, hay mucho por hacer.
Total. Sí, 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 Mucho por claro. hacer. Y vas a Exacto. ser el primero, mejor, por favor, va, replica algo de Sweden, Y hazlo replícalo aquí. aquí y ya. Ajá. Entonces, hay mucho por hacer, eso Hay es lo mucha bueno. oportunidad. Sí, yo creo que sí, que hay muchas oportunidades. Es solo mirar un poquito quizás ejemplos de otros sitios, ver cómo se puede Ujú, contextualizar aquí, pero yo creo que ujú, las oportunidades están. Eso yo estoy de acuerdo ujú. contigo. Bueno, pues yo creo que era un poco lo que te quería preguntar, Cecilia, y que nos contaras un poco. Yo creo que lo he disfrutado mucho. No sé si tienes algo que quieras comentar adicional de tu experiencia o quizás de este tema, ¿no? Que No, yo digas. creo que mucha persona me dice, me preguntan cómo llegaste, ¿no? Porque ellos quieren un trabajo en impacto, me dicen cómo. Y realmente la respuesta es que no hay camino. Todo se Mm. puede. Yo hice cambios que no entendemos y funcionó. Yo creo que es más moverse, probar cosas y ir. Y realmente, y no hay un camino. Si trabajas en un banco, está bien, cambia. Y el día para cambiar es mañana. Va y está bien. Si cambiaste, no todos empezamos, oh, yo tengo 5 años, sé exactamente cuál es mi propósito. Eso no existe. No. Digo, existe, hay unos, dos que miramos y decimos, wow, pero no. Entonces, realmente no hay una forma y yo creo que es más avanzar, hacer cosas, actuar y hacer los primeros pasos. ¿Te interesa el tema? Va. ¿Te interesa agri? Tómate un curso de permacultura, lo que sea. Pero podemos hacer muchas cosas si no hay un camino. Entonces, no quedarse trabado, atascado y realmente actuar. Y todo se puede. Todo se puede, sí. Yo creo que es ponerle las ganas e ir probando. El camino te va llevando Mm. a veces a sitios El- inesperados que luego, a mí me pasa un poquito igual también. Yo empecé, me hice el doctorado sobre emprendimiento social e inmigración, pero mi tema era inmigración. Y luego acabé el doctorado y mi pasión el ¿Ves? tema del emprendimiento y la innovación. Y ahí empezó un poco el camino, pero no era planeado. Fue algo que fue surgiendo con respecto, iban Ujú. pasando, pues eso, te acabas, como te pasó a ti con el tema de recursos humanos, te acabas enamorando de un Exacto. sector un poco como por suerte, que siempre estaba ahí, pero sin Total, por saberlo suerte. quizás, Sí. y que ya luego dices, oye, pues esto es lo mío realmente, pues voy por Ujú, aquí. ¿Te gusta ujú. algo? Y todos somos así, genial. Entonces, deja que el camino te lleve, total. Sí, pues muchísimas gracias. Yo creo que son muy buenos consejos, buenas recomendaciones y me ha encantado, la verdad, escuchar un poco tu trayectoria internacional, todas las experiencias, los viajes, el aprendizaje en diferentes contextos. Además, has tenido, ¿no? Europa, Asia, África. Mm, Has estado prácticamente en todo. Bueno, te diría todo, que en todos, porque igual no has estado viviendo en en todos. Australia, pero has trabajado por una empresa Yo australiana. trabajé y viví un Por tiempo en eso. Pues Australia. entonces has estado Estados en... Unidos, un poquito menos, es mi continente menos. Bueno, tienes ahí América que lo contamos. Di que, bueno, es otro sistema cómo funciona, ¿no? Pero bueno, has estado en todo. Realmente podemos decir que tienes una visión global, eh, Sí. laboral muy fuerte, que eso te hace, bueno, tener una riqueza increíble, ¿no? La verdad que no hay tanta gente con la que puedas hablar que tengas experiencia. Así que muchas gracias por Gracias esta a ti. conversación, la verdad que me ha encantado. Y nada, ya nos seguirás contando cómo va la cosa, hacia dónde vas, hacia dónde te lleva el camino. A Y, ver. y va a ser muy interesante saber, porque bueno, eh, caminos interesantes no te van a faltar, eso está por seguro. Yo ya no hace falta que me digas Nunca porque se sabe, sí. seguramente que te saldrán cosas súper interesantes. Así que, pues muchas Cool. gracias, Cecilia, ha sido un Gracias a placer. ti, Sara. Un placer. Gracias.